En el video anterior estuvimos conversando algunas definiciones y clasificaciones que da Norberto Bobbio sobre la libertad en su libro Igualdad y Libertad. En lo que viene nos vamos a meter en la dimensión específicamente política del problema de la libertad a partir del apartado número 8 del capítulo de la libertad del libro de Bobbio, que se llama Liberalismo y Democracia. Para quienes no hayan visto el video anterior, les recomiendo que lo hagan. Pueden hacerlo ahora mismo o esperar a terminar de ver este video, ya que no es indispensable para entender lo que viene a continuación, aunque sí les va a brindar un marco de referencias un poquitito más amplio para entender de qué va la cosa. Ahora sí, vayamos directamente a lo que nos interesa. En este apartado, Bobbio explica que el liberalismo y la democracia, a lo largo de la historia del Estado moderno, han sido presentados como lógicas contrapuestas. Por un lado, el liberalismo, con su desconfianza respecto de la democracia y su defensa de las libertades individuales, y por el otro lado, la democracia, que pone el acento en la lógica colectiva y subordina las libertades individuales a la voluntad general. Sin embargo, dice Bobbio, esto es producto de una lectura dogmática de la relación entre ambos términos y en distintos momentos del capítulo sobre la libertad nos va explicando que ambas formas de la libertad positiva y la libertad negativa, han trabajado históricamente de manera complementaria, se refuerzan unas a otras y que habría algo así como una especie de mutua determinación donde una es condición posibilidad de la otra. Veamos ahora una forma de pensar esta relación entre liberalismo y democracia en una cita de Isaiah Berlin que la pueden encontrar en su ensayo de 1958, Dos conceptos de libertad. La libertad, considerada en este sentido, se refiere al sentido negativo, no es incompatible con ciertos tipos de autocracia, o en todo caso, con que la gente no se autogobierne a sí misma. Se puede concebir perfectamente que un déspota liberal permita a sus súbditos una gran medida de libertad personal. La libertad, considerada en este sentido, no tiene conexión, por lo menos lógicamente, con la democracia o el autogobierno. A partir de esto, entonces, podríamos pensar que si lo que lleva al liberalismo, o una de las cosas que lleva al liberalismo a desestimar a la democracia, es su concepción de la libertad positiva, porque sospecha que ésta se desliza por la pendiente de la tiranía, pero resulta que es el propio liberalismo que con su concepción negativa de la libertad también es compatible con el despotismo, entonces no se entiende bien por qué razón habría que privilegiar las libertades individuales o negativas por sobre las libertades positivas o colectivas. Ahora veamos qué pasa desde el punto de vista democrático de esta cuestión. Para eso me gustaría introducir a una de mis autoras de cabecera, que es Chantal Mouffe, filósofa y politóloga nacida en Bélgica. Ella es una de las principales exponentes del pensamiento postmarxista y perteneciente a lo que se ha dado en llamar Escuela de Essex. Para eso vamos a tomar su trabajo La paradoja democrática, que es este libro que tengo acá, que fue editado en el año 2000. Lo que dice Mouffe es que la democracia moderna está constituida por dos lógicas efectivamente contrapuestas. La lógica liberal, que como venimos diciendo, defiende las libertades individuales y agrega a Mouffe los derechos humanos, y por otro lado, la lógica democrática, que defiende la soberanía popular y la igualdad. Para esta autora, ambas concepciones conviven en una relación de tensión irresoluble, que solo puede estabilizarse temporalmente a partir de formaciones hegemónicas contingentes. Esta idea de formaciones hegemónicas contingentes es propia del marco teórico de la autora, y sin entrar en la complejidad que traen estos conceptos, podríamos pensarlo como una forma de orden político y social que es siempre susceptible de ser cuestionado y transformado, pero que sin embargo funciona al menos durante algún tiempo como el orden imperante. Decíamos entonces que el conflicto entre liberalismo y democracia para esta autora es irresoluble, y por eso propone pensarlo como el locus de una paradoja. Esto sería algo así como el campo o el terreno donde se produce una articulación que altera las identidades previas de ambos términos. Es decir, que liberalismo y democracia en su propia relación alteran su propia condición ontológica y ya no pueden ser pensados en sus formas puras y de manera separada. Y es esta articulación, contaminación de un término por el otro, dice Mouffe, lo que impide el cierre total de la lógica colectivista, pero también la disgregación social del individualismo liberal. Y esto es lo que la lleva a decir que el conflicto es la verdadera fuerza de la democracia. Y por lo tanto no se trata de eliminarlo, sino de reconocerlo y de construir la institucionalidad necesaria para darle cauce. Y al referirse a algunos autores que proponen vías alternativas para eliminar este conflicto, Mouffe dice en la página 106: son incapaces de reconocer que pese a que sea efectivamente cierto que los derechos individuales y el autogobierno democrático son constitutivos de la democracia liberal, cuya novedad reside precisamente en la articulación de ambas tradiciones, existe una tensión entre sus respectivas gramáticas que nunca podrá ser eliminada. Y en la página 107 dice lo siguiente: lo erróneo es la búsqueda de una solución racional final. No solo no puede tener éxito, sino que además conduce a plantear restricciones indebidas al debate político.
Esa búsqueda debería ser reconocida como lo que realmente es, otro intento de aislar a la política de los efectos del pluralismo de valores, esta vez tratando de fijar de una vez por todas el significado y la jerarquía de los valores liberal-democráticos básicos. En lo personal me parece que la propuesta de Mouffe nos permite pensar el problema de la libertad desde un ángulo renovado, porque pone a la libertad y al conflicto en una relación constitutiva. Porque si pensamos que ninguna victoria y ninguna derrota en política puede ser definitiva, entonces podemos decir que todo orden puede ser cuestionado y transformado a partir de la emergencia de alguna nueva forma de expresión de ese conflicto constitutivo. Y entonces la libertad tiene que ser algo así, como una forma de vínculo social que no obture la emergencia, la expresión de la singularidad. Otra de las cuestiones que trabaja Bobbio en el libro tiene que ver con la historia de la libertad y dice que esta siempre narra también la historia de la ausencia de la libertad, porque no es cierto que haya existido algo así como un momento perdido de plena libertad, como tampoco habrá jamás un momento de plena realización de la libertad. Lo que puede ser pensado como la conquista de nuevas libertades de un lado, del otro lado puede pensarse como la pérdida de libertades. Y el ejemplo que pone Bobbio es contundente. Dice que liberarse de la tortura implica la pérdida de libertades del lado de los torturadores. Así, la adquisición de nuevas libertades va a implicar también la posibilidad de nuevas formas de ejercicio del poder, y estas nuevas formas de ejercicio del poder van a dar lugar a limitaciones de las libertades de quienes son objeto de este poder. Pareciera que Bobbio contrapone libertad y poder, cuestión que podría ser discutida desde otros autores u otros marcos teóricos. Sin embargo, cada vez que se refiere a estas categorías, dice que aparecen indisociablemente juntas a lo largo de la historia, y por lo tanto podríamos decir que funcionan de alguna manera como expresiones del conflicto constitutivo de lo social. Por eso, al hablar de la libertad estamos hablando también del poder, y resulta inevitable poner arriba de la mesa el debate por el conflicto social. Y acá es donde encontramos un punto de convergencia entre Mouffe y Berlin, porque ambos autores consideran al conflicto como inherente a todo orden social. Y lo que Berlin señala es que la verdadera amenaza contra las libertades individuales estaría dada por la creencia de que los distintos valores que rigen la vida de las personas podrían ser armonizados en un proyecto común, porque la realización de algunos valores atenta directamente contra la realización de otros. Vamos a una cita del autor. Es un lugar común que ni la igualdad política, ni la organización eficaz, ni la justicia social son compatibles con más de una pequeña cantidad de libertad individual. Y desde luego no lo son con un laissez-faire ilimitado, y que la justicia y la generosidad, las lealtades públicas y privadas, las exigencias del genio y las pretensiones de la sociedad pueden entrar en conflicto violento unas con otras. Y no difiere mucho de esto la idea general de que todas las cosas buenas no son compatibles, y menos aún todos los ideales de la humanidad. Pero en este punto Berlin se distancia de Mouffe porque considera que se debe dar cierto privilegio a las libertades individuales que serían más verdaderas y más humanas, aunque al mismo tiempo también reconoce la necesidad de establecer ciertos límites a estas libertades. Y en el texto lo dice así: hay que restringir la libertad del fuerte, sea su fuerza física o económica. Esta máxima pide respeto no como consecuencia de alguna norma a priori por la que el respeto por la libertad de un hombre implique lógicamente el respeto de la libertad de otros que son como él, sino simplemente porque el respeto por los principios de la justicia o la deshonra que lleva consigo tratar a la gente de manera muy desigual son tan básicos en los hombres como el deseo de libertad. Y ya desde muy temprano en el ensayo, en las primeras páginas donde Berlin está discutiendo dónde poner la frontera entre lo público y lo privado, dice: los hombres dependen en gran medida los unos de los otros, y ninguna actividad humana es tan completamente privada como para no obstaculizar nunca en ningún sentido la vida de los demás. La libertad del pez grande es la muerte del pez chico. La libertad de algunos tiene que depender de las restricciones de otros. Ahora bien, si aceptamos, como dice Berlin, la necesidad de limitar algunas de las libertades de quienes ostentan posiciones de poder, y al mismo tiempo reconocemos que estas limitaciones tienen que estar dadas por las leyes, al modo en que lo decía Montesquieu, como vimos en el video anterior, tenemos que entonces recuperar a Rousseau y reconocer que es muy difícil hablar de libertades individuales sin tener en cuenta el momento de la participación política del individuo en el cuerpo colectivo, donde se discuten y se sancionan las leyes. Dicho esto, la pregunta que nos queda por hacernos es: ¿cuál es la instancia capaz de garantizar el efectivo cumplimiento de estas leyes? Y la respuesta es nada más y nada menos que el Estado. Pero estamos hablando de un Estado que regula las relaciones sociales, garantizando derechos y libertades justamente para evitar que los más poderosos impongan arbitrariamente su voluntad a los menos poderosos.
Y pareciera importante tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo en una coyuntura como la actual, donde el anarcocapitalismo y su absolutismo de mercado nos propone un modelo de libertad que consistiría simplemente en retirar al Estado de todas las regulaciones de las relaciones económicas, lo cual tiene como consecuencia el desequilibrio de las relaciones de poder en beneficio de los más poderosos en términos económicos y en desmedro de las libertades y los derechos del conjunto. Antes de despedirnos les recomiendo, como siempre, que vayan a buscar los textos de los autores. Hagan sus propios recorridos, sus propias lecturas, saquen sus propias conclusiones y en todo caso nos vemos en los comentarios y abrimos la polémica por ahí. Y además, específicamente con los autores que estuvimos trabajando tanto en este video como en el anterior, no solamente son sumamente interesantes, sino que además escriben de una manera espectacular. Así que no se pierdan la posibilidad de ir a leerlos directamente. Espero que algo de todo lo que estuvimos conversando les haya resultado útil o les haya interesado. Por el momento nos despedimos. Les agradezco mucho a quienes me hayan acompañado hasta acá y nos vemos la próxima.